Un plan maravilloso. Muy buenos días, amados hermanos. Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Es una mañana de gloria, un tiempo de bendición donde hemos venido a conocer ese plan de Dios, ese plan maravilloso que Dios tiene y ha trazado con cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Somos esa hechura de Dios. Cada uno de nosotros fuimos formados con un propósito maravilloso de parte de Dios. Por eso el tema de hoy se llama un plan maravilloso que ha construido el Señor para ti, para mí, para tu familia, para tus hijos y para todos aquellos que te rodean en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ese plan maravilloso, y vamos en esta mañana a conocer ese plan maravilloso de Dios y a entrar en esa inmersión de su presencia, de su Espíritu. Yo quiero orar en esta mañana para que sea el Espíritu de Dios hablando a tu vida, hablando a tu corazón. Padre, te doy gracias por la vida de cada hombre, cada mujer que ya se está conectando a través de las redes sociales, Padre Santo, y que cada persona que vea este video pueda ser nutrido, Padre Santo, con tu palabra, con tu bendición. Te queremos dar gracias, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, y te damos a ti toda honra, todo honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un plan maravilloso ha creado Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Cuando Dios crea a Eva, la crea en el mejor de los ambientes, el mejor de los ambientes. Ya estaba constituido los mares, estaba constituido los ríos, las plantas. Ya los animales tenían nombre, ya Adán había puesto nombre a todos los animales y ya había vegetación, ya había fauna, flora, y estaba todo constituido cuando Eva nació. Si usted analiza en el contexto que nace Eva, usted puede imaginarse que nació en un contexto maravilloso. Su vida era placentera, su vida era de gloria. Y muchos de nosotros, Dios nos ha puesto en ese contexto, en un contexto maravilloso, en una vida maravillosa, para que podamos disfrutar de su gloria, de su plenitud, como dice las Escrituras, de su plenitud tomamos todos. Y que podamos vivir bajo esa gracia soberana, amados hermanos. Y Dios colocó a Adán y a Eva en medio del paraíso donde podían disfrutar de todo. Dice que habían 4 ríos que regaban el paraíso y que esos ríos, sus aguas, que uno de ellos llevaba el mejor oro que había existido. Todo era perfecto, todo era hermoso. Lo único que le dijo Dios del árbol, escuche bien la palabra del Señor, del árbol que está en medio del huerto, de ese no comeréis. Ahora mire cómo dañamos el propósito de Dios, cómo nosotros mismos somos los que dañamos ese plan divino de Dios, somos nosotros. Eva tenía todos los árboles, Eva tenía todos los frutos que quisiera. No tenía que estar allá en el árbol del bien y del mal, en el árbol del pecado. Así que dice las Escrituras que Eva estuvo merodeando el árbol. Y mire lo que dice. Pero la serpiente, Génesis capítulo 3, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Mire cómo inicia el pecado, amados hermanos. Porque Satanás es astuto y porque Satanás quiere robarte tu bendición, lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha colocado en ti. Y el enemigo quiere robarse esa bendición, amados hermanos. Por eso este tiempo es un tiempo de estar atentos, despiertos. Porque hay alguien que quiere robarse la bendición que Dios ha puesto, el plan maravilloso que Dios ha puesto sobre ti. Y es el Satanás, es el enemigo, amados hermanos. Y entonces el enemigo estaba ahí en el huerto y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, le hizo una pregunta
con intención, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo sabe cómo enredar a las personas, cómo enredarnos, amados hermanos. Dios no le dijo a Eva, no coma de todo árbol, le dijo, no coma del árbol. Pero Satanás se la jugó para lanzarle una pregunta que llevaba una mentira. Entonces Eva dijo, no, espere, eso no fue lo que nos dijo el Señor. Mire lo que dice Eva. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué hacemos nosotros respondiéndole a la serpiente? ¿Qué hacemos nosotros charlando con la serpiente? Sabe que muchas veces nosotros estamos respondiéndole a la serpiente. A veces viene el enemigo con preguntas, con suavidad, y nosotros somos contestando frente a lo que Él nos coloca delante. No solamente es la tentación del hombre, sino en todo lo que nosotros podemos ver y palpar y tocar. Nosotros caemos muchas veces en ese juego de Satanás que quiere dañar nuestra vida, nuestra comunión con Dios. ¿Cuándo comienza a desbaratarse la comunión con Dios? Primero, cuando comenzamos a melodear el pecado. Eva estaba melodeando, estaba dándole vuelta al árbol, mirando el fruto. Y ahí comienza, lo primero es que comenzamos a melodear el pecado, amados hermanos, a contemplarlo, a permitir la duda, la incertidumbre dentro de nosotros. Y claro, recuerde esta palabra, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Y cuando vio a Eva melodeando, dijo, no está la oportunidad. Lo segundo, que dañamos nuestra relación y nuestra comunión divina con el Señor, amados hermanos, es que cuando comenzamos a entablar una relación con el enemigo, una relación con el enemigo, amados hermanos, Eva comenzó a hablar con Satanás. ¿Cómo le parece a usted, amados hermanos? Estaba hablando con la serpiente y ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cómo les parece cuando comenzamos a dañar ese propósito maravilloso? Ella nace en un contexto maravilloso, ella nace en el paraíso, fue constituido cuando ya estaba todo constituido, tenía el mejor de los futuros, pero estaba melodeando, contemplando, hablando con el pecado. Y aquí es donde comienza el desenlace de la expulsión del paraíso. Muchos de nosotros dañamos nuestra relación con Cristo, con el Señor, porque muchas veces nosotros somos los que contemplamos el pecado, los que le estamos dando vueltas al arbolito, sabiendo que Dios nos dijo, de ese árbol no coman, de ese árbol ni se acerquen. Lo segundo es que ella le contesta y le dice, mire lo que le dice ella. Le dice ella, y la mujer le respondió a la serpiente, el fruto del árbol del huerto, le dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Claro, ella estaba diciendo la verdad. Es que Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, solamente que no coman de ese árbol del bien y del mal. Ahora mire lo que le contesta Satanás. Aquí viene, ese es el dardo del enemigo, el dardo de Satanás, la flecha que lanza Satanás al corazón del hombre. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a Eva, no, que va a morir. Usted no va a morir, eso es puro cuento.
¿Usted ha escuchado esa expresión? No, a usted no le va a pasar nada. Oiga, este sí está loco. Eso es pura religiosidad. Eso es puro cuento, que si uno deja de orar, eso es mentira. Eso es mentira, que si yo hago esto voy a pecar. Yo me puedo tomar los rones, me puedo tomar los traguitos, eso no es malo. Uno puede salir a bailar, uno puede salir esto, eso no es malo. Y entonces estamos justificando eso, pero recuerde lo que le dijo Satanás a la mujer. Le dijo, no, que va a morir hombre, oigan a esta con lo que sale. Y Eva, y quizás Satanás está usando esa misma estrategia hoy con los hijos de Dios. La misma estrategia que usó con Eva. Y entonces le está diciendo, no, usted que va a morir, Eva, olvídese de eso, no. ¿Se acuerda que Jesús iba al sacrificio? Iba al sacrificio, a la cruz, a la redención de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros. Iba a morir por el mundo. Y Jesús le comenta a sus discípulos que tenía que ir a padecer mucho. ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo Pedro, no, maestro, ¿cómo vas a ir a padecer? No, qué pesar de ti. No te vayas para allá. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, ¿quién? Satanás, porque él está hablando hoy en día a sí mismo, como le habló a Eva, como le habló a través de la serpiente, como habló a través de Pedro, así también hablará a través de muchas personas a tu vida, diciéndote, no, eso no es pecado, usted puede hacer y deshacer. Eso no es pecado, usted puede hacer eso. Oiga, hoy en día el enemigo quiere meternos ese dardo de que nada es malo, de que podemos hacer de todo. ¿No ve que la palabra dice que le llamarán, incluso hoy en día le están llamando, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno? Hoy en día, si uno se cuida, si uno no sale a rumbear, no, este es un bobo, este es malo, este es un todo. Si uno ora mucho, no, este ya se volvió un fanático, ya se volvió un religioso. Cuando uno habla de Cristo, no, este ya todo le llama malo cuando usted está haciendo las cosas bien. Y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Ay, como es de bueno la rumba, ay sí, como es de bueno esto, como es de bueno lo otro. Y entonces estamos cambiando los principios bíblicos, los contextos donde Dios nos ha puesto. Eso lo hizo el enemigo con Eva, y también lo está haciendo hoy con muchos de nosotros. Está robándose ese paraíso que Dios colocó en nosotros a través de la mentira. Hoy es un buen tiempo para despertarnos y no dejarnos seducir, amados hermanos, por las potestades del enemigo, de Satanás, sino que puedan nuestros ojos, nuestros oídos estar alertas, atentos a no caer en esa tentación, en esa adversidad, de no estar melodeando el pecado, de no estar cayendo en situaciones con el enemigo. Y es tiempo de despertar de nuestra condición, de saber que Dios nos ha puesto en un paraíso. Dice que Adán y Eva perdieron el paraíso y de ahí para allá fueron expulsados del paraíso. Pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo, Jesucristo nos retorna a ese paraíso. Comenzamos a vivir en un tiempo de gloria con Cristo Jesús, un tiempo de bendición, un tiempo de las maravillas de Dios, de lo sobrenatural de Dios. Cristo trae ese paraíso para cada uno de nosotros. Cuando conocemos a Jesús es la restauración, amados hermanos, de ese paraíso en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Jesús nos muestra ese camino hacia allá, hacia lo maravilloso, hacia lo eterno. Y por eso nosotros no podemos hoy, que ya conocemos de Jesús, dejarnos seducir por las potestades ni por la maldad del hombre que hoy está acechando la vida de los hijos de Dios. No, hoy es tiempo de despertar, hoy es tiempo de no dejarnos seducir, es tiempo de dejar de melodear el pecado.
No se deje seducir por el pecado. No permitas que le des vuelta al arbolito ese, al arbolito que causa pecado, amados hermanos. Y mire, dice que Satanás le dijo a Eva, no, Eva, ustedes no van a morir, sino por el contrario. Oiga, entonces la serpiente le dijo a Eva, no, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, qué mentira tan grande, pero también es una mentira que seduce la vida del hombre. Serán como Dios. Y eso sí le gusta al hombre, amados hermanos. Quererse parecer a Dios. Querer, amados hermanos, ocupar el puesto de Dios para juzgar, para señalar, para ocupar el puesto de Dios. Y intrínsecamente está eso puesto en el corazón de los hombres, amados hermanos, donde los hombres quieren parecerse a Dios. Quieren ser Dios. Es que en mi casa mando yo. Ya se está colocando en la condición de Dios. Es que aquí se hace lo que yo diga. Ya se está colocando en la condición de Dios. Es que yo vivo mi vida como se me da la gana. Se está colocando en la condición de Dios. Porque no está permitiendo que Dios obre en tu vida, sino que es usted mismo el que quiere hacer su voluntad. Y cuando permitimos que querer hacer nuestra propia voluntad, estamos quitando a Dios de en medio, amados hermanos. Estamos quitando a Dios de en medio de nuestra vida. Entonces nos queremos parecer a Dios, haciendo las obras que quizás Dios está haciendo en nuestra vida. Y a Eva, cuando Satanás le dice, no, serás como Dios, entonces esto le sonó. Esto le agradó a Eva. ¿Cómo? ¿Seremos como Dios? Uy, no, esto está bueno. Esto está bueno. Esto sí es sabiduría. Esto sí me va a llevar a crecer. Esto sí me va a llevar a una vida diferente. Y mire, amados hermanos, versículo 6 del capítulo 3. Y aquí es donde ya se daña esa relación. Mire que comienza con darle vueltas. Mire que comienza con la conversada, cuando uno comienza a contemplar el pecado. Y ahora, mire lo que sucede cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida. Mire lo que sucede. Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y se lo dio también a su marido, el cual también comió. Dice que vio el árbol, que era como, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Imagínense, cuando vemos que lo que Dios ha dicho no coma, lo vemos bueno. No, esto es bueno. Seguro Dios se equivocó. ¿Sí? Dios no se va a poner enojado, Dios nos perdona. Al final Dios es perdonador. Y estamos justificando el pecado y estamos creyendo y viviendo de nuestra manera, nuestra forma y no a la forma de Dios. Y es aquí donde comienza el error, y Satanás sabe por dónde seduce a los hombres. Y entonces el pecado entra cuando dejamos verlo, cuando comenzamos, esta palabra ver, dice, ella guardó en su corazón, permitió que entrara a su corazón ese pecado. Entonces, lo primero fue que me lo dio el árbol, comenzó a conversar con la serpiente, a establecer una relación. Ahora vio, ahora se dejó atrapar por la ambición, por la avaricia, se dejó atrapar. El corazón se le dañó a Eva. Y aquí les voy a enseñar un principio bien importante enseguidita. Espérese para que vea lo que hace el pecado también. Entonces permitió que ese fruto fuese codiciable. Uy, no. Este pecado no es tan malo. Y dejó que ese pecado seduciera su corazón y lo dejó entrar a su vida. Y cuando comió del pecado,
dice que le dio a su marido, a su esposo. El pecado no se queda solo. Escuche bien lo que le voy a decir. La persona que peca quiere contagiar, contaminar la vida de otros también. La persona que está viviendo en el pecado, que está dañado por dentro, también quiere dañar la vida de otro. Por ejemplo, una persona que viva una vida infeliz en su hogar, en su familia, que viva bajo quizás el pecado de adulterio, de fornicación, va a coger a otro y le va a decir, vea, eso no es malo. Hacérselas a su marido, hacérselas a su esposa, eso no es malo. Y entonces quiere dañar la vida de otros. Aquel que fuma, aquel que consume droga, vea, hágale, que eso no es malo. Recuerdo cuando estaba en el colegio, a nosotros no fumamos desde los 13 años, comenzamos a fumar. ¿Y quién nos indujo? Ya personas que estaban contaminadas, personas que estaban dañadas, y nos decían, usted que es bobo, venga, hágale. Cuando comenzamos a consumir droga, era, vea, un pitazo, hágale, eso no es malo, oigan a este bobo, yo no sé qué. Y entonces el que está dañado quiere dañar a otros. Y aquí Eva ya se había dañado porque Eva me lo dio el árbol, habló con la serpiente y contempló el pecado, comió del pecado. Ahora ella no se quiere quedar con ese pecado, sino que lo quiere transmitir, y lo transmitió a su esposo, trayendo, amados hermanos, la expulsión del paraíso, trayendo el daño a la vida de ella y trayendo el daño a la vida de los demás, amados míos. Esta es la consecuencia del pecado. Y dañó su relación con Dios y dañó el propósito maravilloso que tenía Dios con ellos. Dios había trazado un plan maravilloso para Adán y Eva, para la humanidad completa. Los puso en lo mejor en el paraíso. Pero permitir que el pecado entre, permitir que el pecado se enseñoree, permitir comenzar a ver el pecado, nos separa de ese plan maravilloso de Dios, de ese plan eterno, amados hermanos. Por eso es que debemos de caminar en obediencia, en lealtad, en honradez, en honestidad al Padre Celestial. Que en esta mañana usted no contemple el pecado, que no permita ser seducido por las atracciones que hoy el mundo está ofreciendo, porque el mundo está ofreciendo maldad, pecado, amados hermanos. Hoy todo le llaman bueno, nada es malo hoy. Usted puede hacer lo que se le dé la reverenda gana y todo es bueno, amados hermanos. Ay, sí, si a él le gusta que lo haga. Ay, no, déjelo en la libertad. No, es que hoy todo el mundo es así. No, amados hermanos, no caigamos en esa misma condición de pecado. Dios dice en las Escrituras en el libro de Pedro que fuimos llamados como sacerdotes de Dios para evidenciar algo santo, porque Dios es santo y poderoso. Dios es santo y necesita hombres y mujeres levantados en santidad, amados hermanos. Que nosotros seamos esos que contemplemos la santidad de Dios, que podamos entrar en una dimensión sobrenatural con Él. Amados míos, que no contemplemos el pecado, la miseria, la ruina, la escasez, sino que podamos vivir contemplando el plan maravilloso de Dios para mi vida. Recuerde esto, amados hermanos, que Dios constituyó antes de la creación y de la formación del mundo, te constituyó con un plan maravilloso para ti. Y cuando nosotros permitimos que el pecado entre, eso no daña solamente su vida. Ojo, también va a dañar la vida de su esposo, de su esposa, de su familia. También va a dañar la vida de otros. Así que por eso debemos guardarnos, cuidarnos en santidad para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Que no nos dejemos seducir por las atracciones del enemigo, por las palabras de Satanás. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 28, que el enemigo fue constituido, dice, eras el sello de la perfección. El enemigo siempre va a buscar el espacio, el tiempo, el momento preciso para hacerte caer, para hablarte a tu oído, para dañarte. Pero mientras tengas
Pero mientras tenga una relación en santidad con Dios, mientras tenga los ojos puestos en Cristo Jesús, mientras tu mirada no se aparte del Señor, usted será una persona que viva en el paraíso del Señor. Eva quitó la mirada de Dios y miró que el árbol, vio que el árbol era bueno. Cuando quitamos la mirada de Dios, comenzamos a ver las cosas que no son. Las cosas que no nos nutren, comenzamos a ver las cosas como si fueran buenas, cuando Dios había dicho que esto era malo. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Dios. Jesús iba caminando sobre el mar, los discípulos se asustaron y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, envía que yo camine también sobre el mar. Le dijo el Señor: ven, Pedro, camina, ven sobre lo sobrenatural. Y entonces Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar con los ojos puestos en Cristo Jesús. Y dice que soplaron los vientos y Pedro miró hacia donde estaban los vientos, amados hermanos. Y dice que comenzó a hundirse. Pero me llama mucho la atención que cuando Pedro tenía los ojos puestos en Jesucristo, sus pasos eran pasos de lo sobrenatural, pasos que lo llevaban al triunfo, pasos que lo llevaban a caminar sobre las aguas. Pero cuando quitó su mirada del Señor, comenzó a hundirse y en ese momento gritó: Señor, sálvame que me ahogo. Cuando quitamos la mirada de Dios, cuando quitamos la mirada de la gracia, de sublime del Señor, entonces comenzamos a hundirnos en el mar del pecado y de la contaminación, amados hermanos. Hoy es un llamado para que vivamos en santidad con los ojos puestos en Cristo Jesús, con la mirada puesta en el Señor, en obediencia, a no hacer nuestra propia voluntad, a no hacer lo que nosotros queremos, sino que verdaderamente caminemos en la santidad de Dios, amados hermanos. Que podamos vivir atados, sumergidos en una verdad sobre Él, amados. Dios no quiere hombres que caminen bajo su propia voluntad, no, porque eso es antibíblico. Dios quiere sujetarnos, que caminemos con la dirección correcta. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debemos de orar, Jesús le dijo algo maravilloso y le dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Le estaba enseñando que había un Padre celestial que nos abrazaba, que tenía un plan maravilloso para nosotros y que nosotros debíamos de colocarnos en una condición de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra condición, hechos hijos de Dios en obediencia, en amor, en lealtad al Padre. No que nosotros nos coloquemos en la posición del Padre, no, sino que nos coloquemos en posición de hijos y que seamos santos también como Él es santo, porque esas son sus características. Debemos caminar siempre con la mirada puesta en el Creador, amados hermanos, viviendo una vida de santidad y de amor, que podamos reflejar en todo momento la gloria de Dios, que podamos reflejar en todo momento que somos verdaderamente hijos de Dios por la evidencia, amados hermanos. No solamente por nuestras palabras, porque hay gente que habla lindo, pero sus acciones quizás son muy sucias. Que no perdamos el paraíso en el cual Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en un paraíso maravilloso. El estar con Cristo Jesús es lo más maravilloso que a todo hombre le puede pasar, amados hermanos. Así que en esta mañana, recuerde que tú tienes un plan maravilloso. Y cuando el enemigo venga a tocar tu vida, recuerda siempre: yo tengo un plan maravilloso de parte de Dios. Quiero orar por usted en esta mañana. Recuerde, hoy estuvimos hablando acerca de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, donde vimos cómo podemos dañar ese plan maravilloso que Dios puso en cada uno de nosotros. Quiero orar por la vida de Glenny, de Jesús, por Luz Marina Castaño,
por Paula. Quiero orar por la vida de Joana, que nos ve desde Bucaramanga, por la vida de Nuri, que nos ve desde Estados Unidos. Quiero orar por la vida de Juan Ferney, de mi hermano Ferney Patiño, de Juan Fernando Lucero. Quiero orar para que sea el Espíritu Santo hoy obrando en sus vidas, la vida de la hermana Gloria, la vida también de muchos que nos han pedido oración, la vida de Jordi, la vida de Tatiana, que nos ven de diferentes partes de Colombia. Quiero orar para que sea su vida guardada en esta mañana en los brazos del Padre. Quiero orar por la vida de Juan Fernando, que sea el Espíritu de Dios obrando en cada familia, en cada uno de sus hijos, y que podamos tener esa comunión, que podamos tener ese paraíso guardado en nuestro corazón. Amado Dios y Padre, Señor, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo que somos tus hijos, hechura de tus manos, Padre Santo. Padre, bendice cada uno de mis hermanos que están hoy ahí presentes, Señor. Que bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando tu palabra, Señor, Padre Santo. Una palabra que nos conforta, que nos anima, que nos renueva para hacer lo correcto cada día de nuestra vida, Señor. Padre, yo quiero orar por cada uno de aquellos que he mencionado, Señor, por sus familias. Padre Santo, que en esta mañana puedan recibir una sanidad en sus cuerpos, en sus mentes, en su corazón. Dice las Escrituras, dice tu palabra, Señor, que tú eres quien vendas la herida del corazón. Llénalos hoy, Señor, sanando, Padre Santo, la vida de estos hombres y mujeres que están atados, Señor, que están deseosos, hambrientos, sedientos por tu verdad. Oh, glorioso Dios, que en esta mañana el poder de tu presencia sea rompiendo cadenas, Señor. Aquellos que estaban tristes, en aflicción, en tristeza, en angustia, quita, Señor, eso en esta mañana, la depresión, quítala hoy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos aquellos que tengan problemas de migraña, sea destruida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquello que está robándose la paz, aquello que está seduciendo a mis hermanos, sea destruido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Hoy creo, Padre Santo, que tú tienes el poder para transformar, para cambiar, Señor, que nuestro corazón hoy sea avivado. Dígale hoy al Señor: aviva, despierta, Señor, mi corazón adormecido, Padre Santo, y que podamos levantarnos en medio de esta sociedad, en medio del mundo, en medio de lo que estamos viviendo en santidad y amor. Oramos, Padre Santo, por nuestro territorio. Oramos, Padre Santo, para que esta pandemia no toque nuestras familias, no toque sus hijos, Padre Santo, sino que seamos guardados, sellados con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Padre mío, aquella persona que tiene un problema con su hijo, yo quiero orar por esa mamá que está orando. Señor, bendícela, bendice a su hijo, Señor. Trae libertad, trae tu gloria, Señor. Aquel hombre que está pasando con problemas financieros, Señor, desátalo en esta mañana, Señor. Padre Santo, rompe las cadenas de maldición, rompe las cadenas de pecado, Señor, y trae libertad, oh Dios de los cielos. Hay una persona en esta mañana que no tiene dudas, que tiene incertidumbre, que no sabe, que le está diciendo al Señor: Señor, no sé si tú me escuchas o no me escuchas, Señor. Pero Dios hoy te quiere decir, hija, hoy Dios te quiere decir que Dios está escuchando, que Dios conoce tu necesidad, que solamente confía. Escucha bien lo que te dice el Señor: deleítate en mí, deleítate en mí. Muchas veces llegamos ante Dios a quejarnos, al lamento, a la tristeza, pero Dios quiere que nos deleitemos en Él, que comencemos a confiar, a creer en que Dios es fiel y maravilloso. Gracias, precioso Dios, por este tiempo de gloria, de bendición, de cambio, de renovación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te bendecimos y te adoramos por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Amados hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente y que la paz, el gozo y la felicidad de nuestro Señor siempre reposen sobre su vida. Oro también por la vida de mi suegra, Dios la bendiga, y por todos aquellos que están ahí conectados. Toda la familia Marín también oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grande y poderosamente. Felicidades en este día.